El campo eléctrico es aquella región de espacio que rodea una carga eléctrica. La dirección del campo eléctrico va a ser fundamental en las cargas. Si una carga es positiva, la dirección irá hacia afuera, las flechas irán hacia afuera. Pero si la carga es negativa, las flechas irán hacia adentro en el campo eléctrico. Un circuito es una colección de componentes reales y fuentes de poder. Se comunica la energía por medio de los cables, lo que hace que se genere potencia. Un circuito cerrado es aquel que está completo y un circuito abierto es aquel que no está completo. En el circuito cerrado, la energía se transporta libre, nunca para. En cambio, en un abierto, en esa brecha tiene que parar. Un cortocircuito ocurre cuando una trayectoria de baja resistencia está conectada típicamente por un error. Un esquema es un dibujo de un circuito. En este podemos ver todas sus partes y vemos de qué se compone. Un nodo es una unión en donde dos o más elementos se conectan. Este ayuda a conectar los elementos de un circuito. Bueno, acá tenemos un ejercicio de un circuito en serie. Este ejercicio es sacado de el módulo de grado 11 2020. Entonces, vemos que sus resistencias están en serie, están ubicadas en serie. Entonces, lo que primero tenemos que hacer para solucionar este circuito es hallar la resistencia total. Entonces, la resistencia es la que vemos R1, R2 y R3. Entonces, lo que hacemos es sumar las resistencias. Entonces, sumamos. La resistencia del 1 es 10, la resistencia del 2 es 13 y la resistencia del 3 es 25. Hacemos la suma, esto nos da un resultado de 47. Ahora lo que vamos a hallar es la intensidad total. La intensidad total que se da en el circuito en serie, en todo el circuito. Entonces, los componentes que necesitamos para hallar este es el voltaje total del circuito. Entonces ya lo tenemos acá. El voltaje total es 16. Como lo vemos ahí, 16 volts. Y lo vamos a dividir entre la resistencia total del circuito para poder hallar la intensidad total. Ya tenemos el voltaje total y la resistencia total. Ahora nos falta la intensidad. Lo que hacemos es dividir el voltaje total en la resistencia total. Entonces, como vemos, 16 dividido 47, que eso nos da 0,34 amperios. Ya este es el resultado de la intensidad total. Luego, si ustedes quieren hacerlo mucho más completo, vamos a hallar el voltaje de cada resistencia. De la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces lo que hacemos es multiplicar cada resistencia por la intensidad total. Entonces, como vemos ahí en todas, y nos dieron los resultados de 29,41 para la primera, voltajes, R2, 4,42 voltaje para la 2 y R3, 8,5 volts. La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial. Bueno, en la ley de Ohm interactúan tres factores fundamentales como los vemos acá, que es la intensidad, la resistencia, el potencial o tensión. Acá vemos el voltaje se mide en voltios con una V, la intensidad con una I minúscula y la potencia en vatios con una P. Como nos dice acá, la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito. Bueno, en esta ley vemos fórmulas. La primera es voltaje, que es igual a intensidad por resistencia. La otra es intensidad igual a voltaje dividido resistencia. Estas fórmulas las podemos. La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo.
A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción. La tabla de constantes dialécticas nos ayuda a calcular las fuerzas. Las líneas de fuerzas son aquellas líneas que recubren a las cargas positivas y negativas. Estas pueden variar. Si la carga es negativa, la línea de fuerza va a ir hacia adentro de la carga. Y si la carga es positiva, la línea de fuerza va a ir hacia afuera. Las flechas que vemos en la imagen son estas líneas.